algo muy importante, dándole cierta continuación parcial, diría yo, a la plática que tuvimos el domingo pasado. No pretendo resumirlo todo en, en un tema de un domingo, pero sí es importante que la iglesia toque bases, hermano, sobre, sobre todas las cosas que la Biblia enseña en cuanto a todo esto. Y yo quiero que usted vaya a revisar conmigo Efesios 2:20. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles, ¿verdad? Y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois justamente edificados para morada de Dios en espíritu. Oremos al Señor. Padre amado, te doy gracias en esta hora una vez más. Bendecimos tu nombre que nos permite, Señor, ahora acercarnos delante de ti. Señor, te suplico tu gracia, tu sabiduría, tu unción, y también te suplico que toques el corazón de cada oyente, de cada persona, que cada uno salga, Señor, edificado de este lugar. De antemano rechazamos toda confusión, toda duda, Señor, y te suplico que por medio de la guianza de tu Espíritu Santo nos puedas llevar a la verdad y al conocimiento, que tu palabra dice que nos hará verdaderamente libres. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de estar en toda libertad buscando tu rostro en este primer día de la semana. Te ruego, Señor, que bendigas a cada uno y que repartas una porción, y que cada alma salga de aquí edificada, y también cada espíritu pueda ser alimentado para su fortaleza y su crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, de antemano presento, Señor, este ministerio, esta casa, y te ruego que le sigas aumentando las bendiciones, y aquellos que no están con nosotros, que tú puedas exhortarles para que, Señor, puedan hacer planes de fidelidad, Señor, y de compromiso para poder estar delante de tu presencia, como dice tu palabra, no dejándose de congregar como algunos ya han hecho la costumbre de hacerlo. Permite, Señor, que seamos bendecidos en esta hora. Entregamos este tiempo en las manos de tu Espíritu Santo, al cual suplicamos que nos cubra, Señor, y nos proteja y nos guarde y nos lleve a toda verdad en esta hora. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre. Amén. Amén y amén. Tome su lugar, por favor, hermanos. Y bueno, edificaos, ¿verdad? Decía sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, los cuales hoy en día, desde luego sabemos que están siendo muy perseguidos, pero por algunas líneas cristianas arcaicas, diría yo, hermanos, no conservadoras, ojalá fueran conservadoras. Yo diría arcaicas, que no han sabido crecer o moverse en el mover de Dios, diría. Me doy a entender, ¿verdad? Y el no reconocer o el no aceptar el ministerio apostólico, profético en la iglesia hoy en día, es como quitarle una parte de, diría, un miembro del cuerpo de una persona. Estaríamos mutilando el cuerpo. Entonces, de acuerdo a la Biblia, nosotros sabemos que el apóstol Pablo, en un pasaje hablando a la iglesia de Éfeso, le dice a la iglesia que Dios había establecido a 5 ministerios para edificar el cuerpo de Cristo y capacitar santos. Estoy hablando de Efesios 4:12, donde dice que esos ministerios o ministros iban a capacitar santos para la obra del ministerio, y así darle crecimiento al cuerpo. Entonces, la Biblia habla de la necesidad de que seamos cubiertos, hermanos, o ministrados. Me refiero, cuando hablo cubiertos, por favor,
No pretendamos que los vamos a estar todo el tiempo pues aquí con esos 5 ministerios. Ojalá así fuera, primeramente Dios, ¿no? Que el Señor lo permitiera, y si no lo permite pues está en su voluntad. Lo que sí le quiero decir es que en la iglesia sí se necesita el trabajo ministerial de cinco gracias de Dios, donde cada uno desarrolla una función de edificación, y en esa función haya un crecimiento, y no solamente un crecimiento, sino un equipamiento en donde nosotros podamos ser equipados para poder llevar a cabo una labor. Porque el gran problema que nosotros tenemos hoy en día en la iglesia es el surgimiento de muchos, yo lo digo otra vez, hermanos, la Biblia no habla de pastores. Hoy en día se reconoce más al pastorado en este tiempo que nunca en la historia. Pero bíblicamente hablando, bíblicamente el pastorado no se vio tanto como se ve ahora. La iglesia comenzó con una visión apostólica y profética, porque la visión apostólica y profética es necesaria, porque el apóstol y el profeta no tiene ni el mismo ministerio, ni el sentir, ni la visión que tendría el pastor. No significa que no la comparta o que no la desarrolle, porque desde luego el ministerio apostólico se mueve en una función de 5 ministerios, igual que el pastor. El pastor puede ser apóstol, el pastor puede ser en un momento profeta también, pero el pastor tiene una característica que lo distingue como pastor nato, diría yo, natural, en el que muchos han creado una modalidad pastoral, y cuando usted no ve a una persona así, ese no es pastor, porque usted tiene en su mente una modalidad pastoral equivocada, porque la Biblia no habla de los pastores. Nos enseñaron a nosotros nuestros antecesores lo que significa ser un pastor, y si usted va a un seminario como yo, también le van a enseñar hasta cómo pararse, cómo tiene que hablar, cosa que yo rompo toda esa estructura. Así es que yo no entro en esa categoría, hermano, de ministros. Yo no podría moverme, ¿verdad? Si yo estuviera bajo la línea del seminario, yo no podría salir aquí a hablar con usted. Yo tendría que estar amarrado exclusivamente de acuerdo a lo que enseña el seminario, hermanos, a este púlpito. Además, ni siquiera podría tocarlo. No me permitiría ni siquiera mover mis manos así, porque eso ya estaría fuera de lugar, ¿no? Es antiético. Entonces, hay tantas cosas, hermano, que los hombres nos han metido que no están de acuerdo a la Biblia, que no son bíblicas. Entonces, no hay en sí en la Biblia una figura pastoral, pero sí hay rasgos de lo que tendría que ser un pastor, desde un ángulo metafórico principalmente, pero no desde un ángulo literal donde podamos decir el pastor se distingue por estas características. No, habla de ministros, es más diferente. Entonces, de los ministros que más se habla, usted va a mirar, son de 3: es el apóstol, el profeta y el maestro. Son de 3. Al evangelista se le menciona, creo que en 2 ocasiones, si no me equivoco, Felipe el evangelista, y a Pablo, a Timoteo: haz la obra de un evangelista. Ni siquiera le dijo que era evangelista, le dijo que hiciera la obra de un evangelista. Pero Timoteo era pastor, hermanos. Él estaba pastoreando una iglesia en Éfeso y estaba desarrollando desde luego un trabajo apostólico en todo lo que era la región de Asia Menor, juntamente con el apóstol Pablo. Pero bueno, esa era otra historia. Lo que yo sí le quiero mencionar a usted es la importancia que la Biblia enseña de que lo reconozcamos, hermano. Pero hoy en día nosotros estamos hasta cierto punto debilitados por la enseñanza que nos han entregado en el pasado, hermanos. Y por un lado hemos abrazado una enseñanza y por el otro lado hemos desechado la otra. Entonces yo quiero que usted comprenda que nosotros, Levantando la Cosecha, somos un ministerio que cree en los 5 ministerios. Somos un ministerio que respeta a los 5 ministerios. Igual respeta eso sí, hay que probar al que se diga ser apóstol.
hermano, porque por favor no me vaya a poner la regla apostólica que ponen todos, ¿no? De que el apóstol tiene que ser uno que vea al Señor, porque yo le voy a explicar en un ratito más a quién se le requirió que viera al Señor. Pero también le voy a probar que hubieron otros apóstoles que no vieron al Señor, pero que los llamaron apóstoles. ¿Está conmigo todavía o no? O usted dice herejía. No, yo se lo voy a probar para que usted vea que es verdad lo que yo le digo. Entonces, pero espéreme tantito para que podamos ver un poquito más de cerca esto. Entonces, usted va a mirar en la iglesia que siempre se va a hablar de apóstoles, profetas, maestros. Cada uno tiene una característica que lo distingue. No me voy a poner a hablar de cada uno, hablaremos más adelante, se lo dije. Ahorita vamos a pasar rapidísimo solo presentando a los señores, ¿no? Para que entendamos. Pero la Biblia sí enseña, hermano, la función muy específica del apóstol y la necesidad de que haya profetas. Y que haya profetas en todo ministerio. Yo quiero que Dios levante profetas en este ministerio. Y si no levanta profetas ministerialmente hablando, por lo menos que me levante profetizos o profetizas. Pero que la voz de Dios no calle. Eso sí, nada más que el profeta y la profetiza, pues asegúrese que no sea su alma. Asegúrese que sea el Señor. No dejen de profetizar, déjense de usar por el Señor. Dejen que el Señor los inspire, porque el profetizo la profetiza. Cuando habla, he aquí, pueblo mío, dice el Señor, alábame, no me has agradado todavía. Claro, está siendo inspirado, porque alguien que profetiza de esa forma a una iglesia lo hace por medio de la inspiración que el Espíritu Santo le está dando. Entonces viene el Espíritu Santo y lo inspira a decir algo y pone en su corazón, mientras que el profeta ministerialmente hablando se mueve en base a la revelación y lo que ve. Entonces el ministerio profético, él no dice, he aquí pueblo mío, siento de Dios decirte esto, alábame. No, el profeta viene y dice, así dice el Señor, pueblo mío, voy a traer juicio sobre la nación el día 4, 12 del 19 y empieza a dar fechas, hermano, y eso es impresionante, el cumplimiento profético. Pero estamos hablando que son ministros que se mueven en un nivel de revelación, ya no de inspiración, en cuanto a lo que es el profeta. Pero cuando hablamos del ministerio apostólico, hermano, el apóstol puede ser profeta, puede ser en un momento dado evangelista, puede ser desde luego pastor, puede pastorear, puede también desarrollar lo que es la enseñanza principalmente. El apóstol siempre está relacionado con el maestro. Prácticamente van de la mano. Lo dije en el tema pasado, es el logos gnosis y simplemente lo que sería el logos, hermano, que sería lo escrito. El logosofía decía, y el logos gnosis, que sería el conocimiento escrito y la revelación de lo escrito. Entonces, nosotros entendemos de que el ministerio apostólico es necesario en todo ministerio. El ministerio profético es necesario en todo ministerio. El ministerio evangelístico es necesario que surja. El ministerio pastoral es necesario que exista. El ministerio magisterial es necesario que exista. Pero yo quiero decirle que cuando Dios levanta un ministerio, lo levanta con una visión. Y usted tiene que saber qué visión tiene ese ministerio. Y qué unción, qué gracia es la que está moviéndose ahí. Porque entonces se tiende a menospreciar la gracia y se atenta en contra del que estableció Dios la gracia. Y luego cuando vienen los tratos, que quiero aclararlo, que Dios sí trata a quien atenta contra la unción, aunque usted no me diga amén, pero Dios sí lo trata, hermano, en ese sentido, por el menosprecio. Y podría darle infinidad de versos, pero vaya usted, búsquelos en la Biblia y usted lo va a encontrar en infinidad para no entrar en detalle. Lo que yo nomás le quiero plantear a usted es la necesidad de que reconozcamos, hermano, a los ministerios dentro de la iglesia, y nosotros podamos ser reestructurados como la iglesia que somos. Entonces yo quiero hablarle a usted de la reestructuración de la iglesia. Es el tema que le quiero mencionar. La reestructuración, porque la iglesia en el principio fue estructurada. Y hermano, mire, todos los que hemos estudiado o los teólogos cristianos que existen, hablamos lo mismo. Todos. La mejor época antes de que surgiera el oscurantismo, hermano,
y todas los movimientos que surgieron, el modernismo y la etapa que estamos viviendo hoy, el posmodernismo que tenemos hoy, tanta influencia, tanta tecnología que nos está acabando, nos está llevando a veces hasta la ruina, como pasó en la iglesia fundamental. Yo siempre le he llamado, no sé por qué no me gusta llamarle la iglesia primitiva, aunque es el término correcto, la iglesia primitiva. Pero no me gusta por el hecho de que es primitivo, ¿no? Yo le llamo la iglesia fundamental del principio porque me parece más correcto. Esa iglesia vivió una era de 30 años, es la mejor era que ha tenido la iglesia cristiana en todo el tiempo que ha existido. Porque le recuerdo que la iglesia, hermano, cristianamente hablando, estuvo apaciguada, diría yo, no sabemos cuál es la operación de Dios. No voy a decir con esto que no hubieron cristianos, porque Dios no se limita a las religiones. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que creyere de todo corazón también Dios lo salva. Pues, o sea, Dios salva a una persona cuando clama y se arrepiente de todo corazón. Dios lo perdona. Eso no tiene nada que ver en sí, a veces ni con la iglesia. Lo que sí se recomienda es que usted no puede estar siendo águila real metido en un gallinero, ¿correcto? Usted tiene que juntarse con las águilas. Entonces, por eso el llamado del Señor hoy en día, que ya la iglesia está siendo reestructurada, hermano, y que está siendo reestructurada desde que surgió la reforma de 1516 en Alemania hasta el día de hoy, no ha terminado de reestructurarse. La iglesia sigue restaurando áreas que en el principio fueron áreas integrales de la iglesia primitiva o la iglesia inicial, como lo eran los apóstoles y los profetas, hermano. Ahora, yo quiero que usted vea que la iglesia comenzó con grupos apostólicos, que a veces no se habla mucho de esto, pero yo le quiero hablar de esto hoy. Los cuales uno de ellos, hermano, establece fundamentos y otros funcionaban como perito arquitecto. Se lo voy a enseñar. Número uno, los apóstoles del Cordero son ¿cuántos? No le oí, ¿cuántos? 12. Aunque se quedó el grupo sin uno, ¿verdad? Y tuvieron que restaurar, se da cuenta, restablecer uno, para que se volviera a reestructurar el grupo que el Señor estableció, que era el apostolado fundamental, que venía estableciendo fundamento, porque habían sido testigos oculares de la muerte, del ministerio y la resurrección del Señor. Entonces, ahí está el primer grupo, los apóstoles del Cordero, que son 12. De hecho, el 12 es número de gobierno. Y a veces cuando se habla de gobierno, hermanos, es bien difícil para algunos de nosotros que hemos crecido con un espíritu anarquista, que rechazo en el nombre de Jesús. Diga conmigo, yo rechazo ese espíritu de anarquismo o de rebelión o de insubordinación, o que no reconoce autoridades, hermano, y hay que rechazarlas en el nombre de Jesús. Cuesta hablar del gobierno, porque lo primero que se piensa es, a mí nadie me va a gobernar, pero la Biblia habla de autoridades. La Biblia habla, hermano, de autoridades. Cuando se establece una autoridad, se tiene que respetar y reconocer esa autoridad, cualquiera que sea. El cuerpo de Cristo, hermano, no depende de un concilio, quiero decir, no depende de levantando la cosecha, no depende de Iglesia de Dios, no depende de asambleas de Dios, iglesias de restauración, iglesias bautistas, metodistas, nazarenas, llamadas final, Ebenezer. Son órdenes sacerdotales, quiero que me comprenda, que Dios estableció. Funciones apostólicas que Dios estableció para desarrollar una función. Y usted lo puede ver bien claro, que el Señor, cuando el Señor levantó 12 apóstoles, ¿correcto? ¿Cuántos apóstoles levantó el Señor? 12, ¿verdad? Correcto. Pero usted no mira el ministerio de los 12. ¿O sí? No, usted va a mirar tres puntas de lanza que predominaron, hermano, y que abrieron este camino, que fue Pedro, Jacobo y ¿qué más? Correcto. Y Juan. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó con los demás apóstoles? ¿No eran apóstoles? ¿O los vamos a menospreciar solamente porque sus ministerios no eran como los de Juan, que tenía tremendas revelaciones del Apocalipsis, hermano?
o un ministerio de poder y de ganar multitudes como el de Pedro? ¿Mm? ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué pasó con los demás? Cuando vemos la historia de los demás apóstoles, solamente encontramos el ministerio de algunos cuantos. Sin embargo, usted se va a dar cuenta que sus nombres, Apocalipsis 21, hermano, están escritos en cada uno de los fundamentos del muro que rodea la ciudad de Jerusalén. Pues, por favor, entendamos, ¿no? Si el Señor los estableció, ¿por qué el hombre los va a menospreciar? Solo porque no les parece, o solo porque no son igual de brillosos que los demás. No, no significa que no sean apóstoles del Señor, porque ahí están sus nombres. Ahorita vamos a entrar en eso para que usted se dé una idea. Pero el primer grupo de apóstoles que se movió en el principio, hermano, fue el grupo de los 12 apóstoles del Cordero. Ellos estaban encargados de establecer fundamentos. Número de gobierno, hablar del gobierno. Lo que más nos gusta a nosotros, hablar del gobierno. Porque cuando se habla de gobernar, rápidamente pensamos en reordenarnos, ¿no? Y el segundo grupo fueron los apóstoles del Espíritu, que son muchos los cuales están resurgiendo actualmente para continuar la edificación de la iglesia. Y ahí es donde entramos en el conflicto de la iglesia contemporánea. Pero este conflicto no existía en la iglesia del principio. Hace muchos años atrás yo estuve con un contemporáneo mío, es pastor también él ahorita de otro movimiento muy lindo, pero ellos no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Y platicando con él, él me atacaba mucho, hermano, en aquel entonces. Yo le he contado el caso, pero se lo voy a volver a contar un poquito, parte de él, para que usted lo comprenda. Y él me atacaba siempre porque yo decía que había bautismo con el Espíritu Santo. Hermano, si usted tiene una experiencia, mire, como el tipo Hechos 2, ¿quién le va a quitar a usted que hay bautismo del Espíritu Santo? A mí no me enseñaron a hablar en lenguas. Que la Biblia dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, ¿no? Que cuando descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia del principio, la iglesia apostólica y profética y magisterial que yo veo moverse fuertemente en el principio, dice la Biblia claramente que cuando vino el Espíritu Santo hubo tal estruendo que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablaran. Ahora, cualquiera puede decirme, pastor, pero ahí hablaron idiomas, porque la gente que estaba ahí les entendía cada uno en su propia lengua. Sí, pero lo maravilloso era de que los que estaban ahí no hablaban una tilde, los que estaban profetizando no hablaban una tilde del idioma de los demás. Y ellos hablaban ahí, y andaban bien tocados y los otros entendiendo el mensaje. ¿Correcto? Entonces la gente no entendió qué pasaba, pero los que entendieron el mensaje escucharon las maravillas de Dios a través de apóstoles llenos del Espíritu que estaban siendo visitados por el Señor. Ahora, si usted se va a Hechos 10, usted va a encontrar que la Biblia dice, ahí fíjese bien, dice que cuando Pedro aún estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre la casa de Cornelio, un centurión romano, y dice que todos fueron bautizados con el Espíritu Santo, o fueron llenos con el Espíritu Santo. Dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, ahí ya no habla que habla, ahí no dice que hablaban idiomas, ¿verdad? Ahora hablaban en lenguas. Si usted se va al capítulo 19, hermano, del libro de los Hechos, usted va a mirar que ahí hay discípulos que Pablo le impone las manos y empiezan a hablar en otras lenguas y a profetizar. Si usted se va al capítulo 14, hermanos, del Primera de Corintios, usted va a encontrar que ahí Pablo aclara y especifica. ¿Qué dice? Pues oraré con el entendimiento, pero también oraré con mi espíritu. Cantaré con mi entendimiento, pero cantaré también en el espíritu.
Entonces, ¿cómo puede uno cantar en el espíritu y cómo puede uno cantar en el entendimiento? El entendimiento es que entendamos lo que estamos diciendo, y en el espíritu es que venga la inspiración de un canto profético y que uno venga en lenguas. Ay, aquí tarramacheque. ¿Me comprende? Y usted me puede decir, ah, caray, ¿qué fue eso? Bueno, esa es mi señal, hermanos. Pero cuando a mí el Señor me bautizó, estando muy jovencito, yo literalmente experimenté la venida de esa fuerza del Señor que me impulsó literalmente a hablar en otras lenguas. Yo promuevo eso. Yo no promuevo que alguien venga y diga, mire, usted ahorita va a ser bautizado con el Espíritu Santo. A ver, diga aleluya. Aleluya, aleluya. No, es más fuerte. Aleluya, aleluya. Ahora diga gloria a Dios, gloria a Dios. Y ahora aleluya, aleluya. Y gloria a Dios. Ahora juntos, aleluya, gloria. Ya está bautizado. No. Eso no es cierto. No se le puede enseñar a hablar en lenguas a nadie, hermano. Esto no se enseña, esto se recibe. ¿Está conmigo? Ahora, el ministerio apostólico cuida todo eso. Se lo voy a explicar ahorita por qué. El del Espíritu. El del Espíritu. Por eso Pablo fue bien minucioso, hermano, cuando le habla a Corintios. Usted se va a dar cuenta que desde los primeros capítulos empieza a engrandecerlos. Os alabo, hermanos, porque habéis sido enriquecidos en toda palabra, en todo don y en toda ciencia. ¿Verdad que sí? Y todos los de Corinto dicen, aleluya, el apóstol nos está alabando. Y luego inmediatamente, hermano, les mete la cuchilla. ¿Correcto? Usted va a mirar, ya que en el capítulo 2 les empieza a hablar de la sabiduría de Dios y la sabiduría, hermano, humana. Ya en el capítulo 3 de las divisiones y la edificación, y así consecutivamente hasta que se lo lleva al capítulo 7 el matrimonio, hermano. Y luego les habla ya en el 10 específicamente de Israel y la iglesia. Capítulo 11 del orden de gobierno. Capítulo 12 el fluir de los dones. Capítulo 13 el ordenamiento de los ministerios y dones. Capítulo 14 cómo tiene que llevarse a cabo el culto. Hermanos, es bien rico en enseñanza. Y en el capítulo 15 ya habla de acontecimientos proféticos, cómo la iglesia va a ser transformada cuando venga el tiempo. Entonces, ese es el trabajo apostólico, hermano. Estar siempre, usted lo va a entender. Regáleme un momentito más porque no me quiero acelerar, ¿verdad? Pero la iglesia comenzó con grupos apostólicos. Y toda la gente quiere que todos, hermanos, sean iguales, porque si no, no lo son. Es como si yo le dijera a un chapín, hermano, que tiene que hacerse mexicano, ¿se imagina? Que el chapín que dice a la voz, que dice, no, que termine diciendo, órale, está bueno. ¿Se imagina? Es ilógico, hermano. El chapín es chapín y el mexicano es mexicano, ¿no? Aunque los dos son latinos, ¿no? O sea, los dos son cristianos, pero cada quien se distingue por la unción donde se maneja. Entonces, yo espero en Dios que usted reconozca lo que Dios nos ha dado acá y que lo ame y lo valorice, y que usted ame esta casa y que ore por ella y que la bendiga y que ore por un servidor. Está bien que me critique porque yo estoy de acuerdo en que no tiene que estar de acuerdo conmigo en todo, pero ese es su problema, no es el mío. Yo estoy de acuerdo con usted, de todas maneras lo quiero como ustedes. Yo no me hago problemas, hermano, con eso. Ni créame que yo tengo insomnio, no, para nada. Yo sigo mi trabajo. Mi trabajo es seguir desarrollando mi función como edificador. Y en eso tiene que haberse, a veces en la edificación le recuerdo que tiene que haber destrucción de algo para volver a reedificar, porque a veces hay enseñanzas, hermano, que no están de acuerdo con el fundamento bíblico. Hay gente que las cree porque ellos nacieron en esa línea de pensamiento. Entonces tenemos que volver a quitar y volver a edificar, y ese trabajo es muy estresante a veces, y que requiere de mucha paciencia. Entonces el segundo grupo dije, ¿verdad?, que son los apóstoles del Espíritu, que son muchos los cuales están resurgiendo actualmente para continuar la edificación de la iglesia. Entonces,
La Biblia dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿correcto? Vamos a ver qué es fundamento, rapidísimo. Fundamento, de acuerdo a mi diccionario, dice principio. Fíjese qué interesante, hermano. Para empezar, dice principio u origen en que se sienta una cosa. Eso será fundamento. Principio, origen en que se sienta una cosa. Esta fue la labor de los apóstoles del Cordero. También usted lo va a mirar que se ve que ese fundamento, hermano, donde se va a sentar algo, decía Apocalipsis 21 que 14, ¿no? Que están los nombres de los 12 apóstoles. Por eso vemos a los apóstoles ahí como fundamento, porque ellos iniciaron, fueron el principio, hermano. O sea, de toda esta onda, mire, si los apóstoles nos hubieran prestado de todo lo que nosotros hoy somos, no hubiera cristianismo. Pero los apóstoles del principio, los del Cordero, hermano, que empezaron todo lo que era este mover. Si alguien me pregunta a mí cuándo comenzaron los apóstoles del Espíritu, yo le diría que en la era de Pablo. Y vamos a entrar en ello ahorita, un ratito más. Porque no se reconocía otra iglesia, sino solamente la iglesia apostólica de Jerusalén. Pero esa iglesia, amados hermanos, que estaba en Jerusalén, era la iglesia que Cristo nuestro Señor estableció, pero que los apóstoles estaban edificando. Pero ellos eran simplemente apóstoles que establecían fundamento. En pocas palabras, estaban dándole principio o origen a algo, que era lo que era el movimiento del cristianismo en ese momento. Ahora, en el latín es donde se encuentra el origen etimológico del término fundamento, y es que es fruto de la suma de dos componentes de dicha lengua. El sustantivo fundus dice que es sinónimo de base o fondo, y el sufijo mento, que es equivalente a instrumento o medio. Entonces, cuando hablamos de un fundamento, tenemos que considerar, hermano, que estamos hablando de un componente que nos ayuda a entender que es algo que se va a establecer como una base, pero que se utiliza algo para que eso se establezca. Entonces, mire, el fundamento lo establecen los apóstoles y los profetas. ¿Dicen amén? Como dice la Biblia. O sea, cuando hablamos, quiero que usted me comprenda que no solamente estamos hablando como si lo viéramos desde un ángulo de construcción. Estamos hablando que cuando se va a establecer una visión, siempre tiene que haber alguien que se encargue de establecer el fundamento, de dar origen o principio a que se asiente a una cosa. Y luego tiene que haber una continuación de equipo. Como quisiera hablar de una obra, pero vamos a avanzar en el tiempo y después entraremos en eso. Mateo capítulo 10, verso 2, acompáñeme. Ahí usted va a mirar los nombres de los 12 apóstoles. Dígame un fuerte amén cuando lo tenga. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, que dice Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo y Tadeo. Verso 4, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Verso 5 dice, a estos dos envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayas por el camino de los gentiles, no entres en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eran apóstoles designados a Israel, hermanos. Y cuando vayas, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Estos fueron los apóstoles del Cordero. Y sabemos que Judas fue reemplazado por Matías. Por eso en los 11, usted va a mirar capítulo 1, vaya conmigo capítulo 1 de Hechos, rapidísimo. Usted va a mirar que ahí los 11 estaban frenados por falta de un miembro para continuar la labor apostólica a la que ellos fueron designados.
porque faltaba un miembro. Jesús estableció 12, tenía que haber 12, porque 12 es número de gobierno. Entonces, para establecer gobierno, en el principio tenía que haber a cabalidad el número de instrumentos para la edificación, establecer bases o fundamentos que el Señor había dejado. ¿Sí, amén? Entonces, capítulo 1, verso 13, dice: cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados, ¿quiénes? Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Había 11 apóstoles ahí, frenados, hermano, con un equipo de discípulos atrás listos para chambear, pero había que reestructurar el ministerio apostólico. Faltaba un apóstol que el Señor había establecido. Entonces yo quiero que usted vaya conmigo ahí mismo, vaya el capítulo 13, verso 14, y usted va a mirar aquí que la Biblia dice que se selecciona otro. Entonces él dice, permítame, dice: todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con los hermanos de él. Por aquel tiempo, dice Pedro, se puso en pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaba reunido ahí. Y dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. ¿Se da cuenta? El ministerio estaba incompleto, hermano. Este, pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y, cayendo de cabeza, se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llama en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella. Está hablando de Judas. Y que otro tome su cargo. Ahí está la necesidad de que el grupo estuviera completo, ¿correcto? ¿Sí? Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos: a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado. Son los del Cordero, hermano. ¿Sí? Del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, note algo muy importante, hermano. Si contamos bien, con Matías ya llevamos 13 apóstoles. ¿Correcto? Para todos los que dicen que solamente había 12, con Matías ya llevamos 13 apóstoles. Porque Matías fue levantado después que el Señor se fue. Él no fue levantado cuando el Señor estaba en vida. Fue levantado cuando el Señor ya se había ido. Ahora, yo quiero leerle un pasaje que a mí me impactó y que voy a ser bien franco. Ahora sí, como dice el libro de Hebreos, en algún lugar se dijo, porque lo busqué y lo rebusqué en el Antiguo Testamento y no lo hallé. Pero el Señor le habló a los escribas y fariseos, y no es que la Biblia así habla, hermanos. En algún lugar se dijo, dice la Escritura, y usted va y lo busca. Sí, es como cuando Pablo dijo, como dijo el Señor, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y usted va y lo busca y no está. Entonces, ¿cómo fue que Pablo lo recibió? Pues. Entonces, hay un pasaje, Lucas 11:49, vaya conmigo rapidísimo, el Señor hablando con los escribas y los fariseos,
confrontándolos, hermanos. Usted lo va a mirar que hablaba, ay de vosotros escribas, y les tiraba 3 ayes, hermano, ahí. ¿Lo tiene? Lucas 11:49. Fíjese bien lo que dice. Dígame un fuerte amén cuando lo tenga. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas. ¿Y qué más? ¿Y qué? Y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros. No todos iban a ser mártires. Ahora, usted vaya al Antiguo Testamento y busca este verso y no lo haya. Pero Jesús dijo que Dios les dijo a los antiguos que iba a levantar profetas y apóstoles en el último tiempo. Ahora, vamos a la Biblia, hermano, y nos encontramos de que el apóstol Pablo tiene la revelación completa. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento, le está hablando a la iglesia, ¿de quiénes? De los apóstoles que el Señor iba a enviar y de los profetas que había enviado. ¿Me explico? Ahora, si la iglesia fuera una iglesia diferente a la iglesia que inició en el principio, diríamos que todos nuestros predicadores y teólogos tienen razón en estar en desacuerdo con nosotros, hermano. Pero yo quiero mencionarle que la iglesia de Jesucristo sigue siendo la misma iglesia que el Señor compró con su sangre preciosa en el primer siglo. Lo que nos hace ver diferentes, amados hermanos, es que la iglesia fundamental, apostólica, profética, magisterial, que estableció fundamentos, amados hermanos, tenía bases sólidas. Era una iglesia estructurada. No había necesidad de nada. Había visitación, había milagros, había unciones, había crecimiento. ¿Dicen amén? Había finanzas. Porque la gente todo lo que poseía decía ser que no era de ellos, y dice que lo traían a los pies de los apóstoles para solventar las necesidades de la iglesia y que no hubiera necesidad alguna en la iglesia. Ahora, usted está identificando que la iglesia contemporánea no tenemos esas características, ¿correcto? Ni cualidades. ¿Cuál era la razón, hermano? ¿Por qué la iglesia era una iglesia tan bendecida y visitada por Dios? Aquí vemos la parte importante, que era una iglesia estructurada. Diga conmigo, estructurada. Y la iglesia contemporánea es una iglesia que sigue reestructurándose. Hoy tenemos infinidad de seminarios y sermones, de mensajes, hermano, en contra de esto, que era parte integral de la iglesia del principio, y que hoy en día nuestros teólogos y maestros nos lo quieren quitar. Entonces es como si le quitaran un brazo al cuerpo, ¿correcto? O le quitaran los ojos al cuerpo. ¿Cómo sería el cuerpo? Sería un cuerpo, pero un cuerpo minusválido, ¿correcto? O sea, sería un cuerpo, hermano, prácticamente mutilado. No dejaría de tener vida, pero le faltaría la visión. Le faltarían las manos para extenderlas y sanar a los enfermos. Pero la iglesia vivió una gloria en el principio porque era una iglesia que sabía respetar las unciones y reconocer los ministerios establecidos por Dios. Y cuando eso sucedía, entonces Dios desataba la bendición. Oiga bien lo que le estoy diciendo. ¿Sabe cómo se llama eso? Diga conmigo, orden. Más fuerte, orden. La iglesia del principio era una iglesia que reconocía orden, que empezaba desde el orden ministerial de acuerdo al orden sacerdotal que Dios había establecido en diferentes regiones. Y nadie se peleaba con nadie. Había algunas cositas por ahí que ajustar. Es como cuando de repente a mí me llaman otros ministerios, otros ministros, hermano, y que
me dicen algunas cositas y yo tengo que explicarles a ellos algunas cositas. Eso es lo mismo que se sucedía en el principio. Había un ajuste de pensamiento, hermano, pero no había en sí un choque de pensamientos como hay hoy en día. Hoy en día hemos caído en una bajeza tan vil, hermano, que usted va a mirar no solo en la internet, en iglesias locales, personas opuestas al ministerio, atentando contra unciones y gracias, impidiendo el desarrollo de la unción y del mover de Dios en una iglesia. ¿Está conmigo o no? Y en la iglesia al principio no existía eso. Ellos eran una iglesia bendecida y todo el mundo lo reconocía y lo respetaba, dice la Biblia. Entonces, usted va a mirar que buscaron reordenar el ministerio apostólico del Cordero. Trajeron a Matías y ordenaron el ministerio apostólico del Cordero y ¡pum! Hechos 2, hermano. Hay un avivamiento que no se miró, creo, hasta el siglo XX, perdón, cuando sucedió en la calle Azusa, allá en California. No recuerdo bien la fecha, a mí ya se me olvidaron las fechas. Yo he estado ahí en ese lugar, por cierto. En ese lugar de Azusa, ahí he estado viendo, diciendo, Señor, manda otra vez aquí. ¿Verdad? Todo el mundo dice, God bless America again, let's make America great again, y todas esas cosas. No, pero América nunca va a ser mejor ni ningún país, hermano, si sacamos a Dios. Dios tiene que estar metido, ¿me entiende? Desde los lugares de gobierno hasta cada lugar en el orden de Dios. ¿Cuánto más, hermano, en lo que tiene que ver el ámbito religioso en una iglesia? Dios tiene que estar en el orden en una iglesia. Ahora, así se sentó la iglesia apostólica de Jerusalén con un número de 12 apóstoles dedicados a la región de Israel. Estamos captando eso, ¿verdad? Que así fue como pasó. Ahora vamos a continuar con la iglesia de Antioquía, donde se dice que había profetas y maestros, ¿correcto? Vaya conmigo, lo dijimos la vez pasada, Hechos 13:1. Vaya rapidísimo. Hechos 13:1. Aquí se va a dar cuenta que dice la Biblia que había profetas y maestros, ¿correcto? Para aquellos que dicen la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. ¿Verdad que sí? Pero allí dice que había profetas y maestros. Y menciona nombres. Y hablamos la vez pasada de algunos profetas, hermanos, para que usted revise el tema del domingo pasado, si no me equivoco. Y dice 13:1 del libro de los Hechos, cosa que ya no tiene nada que ver con los evangelios. Ahora ya es el comienzo, desde los Hechos en adelante, la iglesia comienza en popa hasta el día de hoy. Que deberíamos de estar con la misma estructura apostólica y profética de la iglesia del principio. Pero no la tenemos, estamos en debates fuertes, hermano. Hechos 13:1 dice, en la iglesia que estaba en Antioquía, ya no es Jerusalén, había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Y por eso yo le digo que siempre el ministerio magisterial está muy relacionado, dependiendo la unción, con el ministerio apostólico. Porque el apóstol enseña y el maestro enseña. Pero la unción y el enfoque y la visión es distinta apostólica al maestro. El maestro ese se distingue, hermano, porque se distingue. El maestro se distingue porque se distingue. Yo me siento, se lo soy bien franco. Ahora hay maestros en escala, desde luego, no hay que comprender para no menospreciar a ninguno, hermanos. Algunos tienen una luz, otros tienen una lucecita, otra más grande, y de acuerdo a la revelación o la iluminación que tengan es lo que van a enseñar, seguro. Pero no significa que no sean maestros. Pero la unción apostólica y magisterial es distinta a la del maestro, a la del apóstol, aunque los dos enseñan, están dedicados a la enseñanza. Y usted se va a dar cuenta, hermano, que dice la Biblia que aquí habría profetas y maestros. Yo ubico a Bernabé como maestro. No lo veo como profeta, hermanos. Puede ser que los demás hayan sido profetas, ¿no?
Entonces usted se va a dar cuenta que dice que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que lo sé. ¿Qué dice? Entonces había una obra que el Espíritu Santo, ya no era la iglesia de Jerusalén, capte bien, era la iglesia de Antioquía, la iglesia gentil ya. Ahora, para la obra a la que los he llamado. Déjeme revisar el pasaje rapidísimo para entrar en detalle. Y usted va a mirar aquí que dice: entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron a Chipre. Ese fue el primer viaje misionero apostólico de Pablo y de Bernabé, porque los 12 eran apóstoles, pero no eran contados con los 12. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos apóstoles llevamos? Ya 15, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, a mí me impacta mucho la fidelidad del apóstol, que tiene que enfocarse en su tarea, hermano, que Dios le ha designado, le ha asignado, y no desviarse para llegar a la meta. Aunque haya distractores de la visión, usted tiene que mantenerse en lo que Dios le ha llamado y cavando más alto, cavando más hondo, más hondo, más hondo, hasta que el Señor nos dé la victoria, nos dé el éxito. No significa que hay que hacer un montón de hoyos, hermano, a ver cuál resulta. No funciona así. En Dios no funciona así. En Dios hay que cavar hoyos y pedir a Dios que mande el agua. Si no hay agua por ahí, que pedirle a Dios que se la quite a otro para que se la dé a usted. Así funciona. Por eso Dios bendecía tanto, hermano, a Isaac, a Jacob, que cuando había pleitos por los pozos que había abierto Abraham, ¿me entiende? El Señor se los quitaban, pero el Señor cuando abrían otros, les mandaba el agua de los otros a los de ellos. Sí, porque Dios siempre va a estar respaldando y bendiciendo a sus ministros, hermano, y conforme a lo que les haya dado. Hay que entender eso. Le recuerdo que los apóstoles no todos son iguales. Había 12 del Cordero, pero no todos fueron iguales. Eso no significa que no estén en Apocalipsis 21. Ahí están. Hay 12 fundamentos, hermanos. ¿Dicen amén? Entonces su primer viaje misionero fue a Chipre, hermano, pero me impacta mucho que Seleucia, si bien es cierto, era el puerto de la región de Antioquía, hermano, de Siria, por esa área, pero ellos no predicaron ahí. Ellos se fueron comisionados a la isla de Chipre. Y ahí fue cuando empezaron a llenar la isla del evangelio. Entraron a las sinagogas y presentaban a Cristo y hablaban y no debatían, presentaban a Cristo y la gente creía y se convertía. ¿Sabe por qué? Porque era una iglesia, hermano, que había sido estructurada en el ministerio apostólico, en los ministerios, pues. Ese era el impacto de reconocer, hermano, el ministerio, porque entonces se activa la función apostólica. Dicen amén. Quiero avanzar rapidísimo para no quedarme aquí estancado. Entonces usted va a mirar que ahí dice que Hechos 13:2 los confirmaron. La iglesia de Antioquía los confirmó como apóstoles a Pablo y a Bernabé, porque los enviaron a una misión apostólica a Chipre, hermano. Fueron enviados a su primer viaje misionero, el cual comenzó alrededor del año 47-48. Yo por eso siempre he dicho que se le llamó a los cristianos por primera vez en esa ciudad de Antioquía de Siria, en esa edad, hermano, porque el evangelio estaba fuerte en ese tiempo. Entonces no hay una fecha exacta cuando, pero esa es la fecha que yo asumo, hermano, y pienso que sería lo correcto como pensador decir que por ahí fue esa fecha. Entonces dice el verso 5, vaya conmigo rapidísimo: llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Este hombre es Juan Marcos, el que escribió el evangelio de Marcos, hermano, ayudante de Bernabé y de Pablo. Y dice: al salir Pablo y Bernabé, la gente le rogaba. El verso 42, vaya conmigo rapidísimo. ¿Lo tiene? Al salir Pablo y Bernabé, la gente le rogaba
que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas del Señor, de acuerdo a la ley. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su comarca. Entonces, verso 51, estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron ¿a dónde? No le oí, ¿a dónde? Iconio. Ahora vaya conmigo al verso 14, verso 1, por favor. Y dice: aconteció que en Iconio entraron juntos, ¿quiénes? Diga conmigo, Pablo y Bernabé. ¿Quiénes fueron? A Iconio, Pablo y Bernabé. Aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Note lo que dice el verso 5, hermano. ¿Cómo lo reconocen que son apóstoles del Dios vivo? Esto es como para restregárselo a los teólogos que están ahorita en contra de los apóstoles y profetas, hermano. Es como para decirle, pero mira, aquí dice que eran apóstoles. ¿Lo está viendo? Y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, ¿quiénes? ¿No lo oí? ¿Quiénes? Estos no son los 12. Los 12 estaban en Jerusalén, hermanos. Estos apóstoles son los que andaban en un viaje misionero en Chipre, que habían salido enviados por los profetas y apóstoles. Desde luego que había apóstoles en Antioquía, nomás que no lo menciona, hermano. Tenía que haber apóstoles. Y los mandaron por envío del Espíritu Santo, después de orar, a que fueran a predicar a Chipre y a poblar de esa isla del Evangelio. Y sale Bernabé y sale Pablo y se llevan a un chinchincle para que se trinee llamado Juan Marcos. Y ahí anda aquel, el escudero, cargando las maletas y los rollos de los apóstoles, hermano. Pero estaba aprendiendo el hombre. ¿Dicen amén? En base a eso, con humildad y sencillez, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Pero, amados, por favor, abra bien los ojos. Estos no son los 12. Estos son los apóstoles que el Espíritu activó en Hechos capítulo 13, verso 2. Que son los apóstoles ahora del Espíritu, que tienen una función. Si bien es cierto, se la voy a explicar ahorita porque hay dos tipos de apóstoles, hermano. Que yo le quiero terminar mi tema con esto. Ojalá quiero avanzar rapidísimo. Pero dice que salieron de ahí Pablo y Bernabé. Ahora, usted va a mirar el verso 14, por favor. Lea el verso 14, ¿lo tiene? Ahí lo reitera que eran apóstoles. Pero cuando lo oyeron, ¿quiénes? ¿Cómo se llamaban los apóstoles? ¿No lo oí? Dígalo más fuerte. A ver, dígaselo a todos los que están a través de la internet que dicen, no hay apóstoles. Después del Cordero no hay nadie que el Señor llamara apóstol. ¿Y esos qué? Entonces ahorita ya contamos 15 apóstoles, por lo menos. No vamos a entrar en todos, pero ya vamos 15. Desde luego que entendemos que estos dos eran de un grupo aparte, comisionados por el Espíritu Santo, enviados por el Espíritu Santo. Ya no eran los apóstoles, hermano, fundamentales. Ahora eran los apóstoles peritos arquitectos, voy a llamarlo de esa forma. ¿Dice amén? Los apóstoles, hermano, de diseños. Que hay diferentes, hay muchísimos, hermano, en el cuerpo que tienen una visión apostólica distinta, que tiene que reconocerse la unción apostólica, el ministerio apostólico que está edificando y estructurando a la iglesia, o mejor dicho, reestructurándola, porque la iglesia ya estaba estructurada y cayó después de la diáspora del año 70.
hasta que vino la reestructuración, entre comillas, de 1516 en Alemania por la voz que levantó un apóstol, que yo digo que era apóstol, aunque no estoy muy de acuerdo con su apostolado porque estaba muy manchado y muy contaminado, pero igual lo considero que era un apóstol porque Dios lo levantó y lo envió, que se llamaba Martín Lutero. Digan amén, por favor, si no me voy a sentir como que estoy enseñando mal. Algún religioso por ahí va a decir, no, pero es que Martín Lutero todavía era curita. Sí, pero el Señor lo envió como apóstol. Y por eso es que los luteranos hoy todavía hasta se persignan, creo yo. Y usted va a una iglesia luterana y sus pastores andan como curitas, ahí parecen cuervos, hermano. Con todo respeto lo digo, ¿verdad? Pero es que así le llamamos, hermano, son negritos. Pero mire, hay que entender que la Biblia es clara en cuanto a eso, ¿no? Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando. Muy bien, entonces usted ya puede seguir el contexto en casa y ver qué hace. Yo voy a concluir con esto rapidísimo para no quitarle tiempo. Un apóstol es enviado a estructurar o expandir el evangelio. Por eso usted va a mirar que Pablo establece a otro apóstol, hermano, entre otros apóstoles que platicaremos más adelantito. Pero Pablo estableció a otro apóstol que muchos no lo consideran que es apóstol, pero yo veo su ministerio apostólico bien claro, hermano, con los rasgos apostólicos que lo distinguen como un enviado. Va a mirar usted aquí, vaya conmigo a Tito capítulo 1, verso 4, rapidísimo. ¿Lo tiene? Digan fuerte amén cuando lo tenga. Digan fuerte amén cuando lo tenga. Tito está antes de Judas y está antes de entrar a Hebreos, hermanos. Pues, antes de entrar a Hebreos, perdón, de Filemón. Filemón, Hebreos. ¿Lo tiene? Verso 4 dice: a Tito, verdadero hijo en la común que dice fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Mire lo que dice el verso 5. Por esta causa, ¿qué dice Pablo? Te dejé, diga conmigo, te dejé. Es como si le estuviera diciendo, te comisioné en Creta. ¿Para qué? Para que pusieras en orden lo que queda. Es un trabajo apostólico. Reordenar. Y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Ahora, cápteme aquí algo muy importante. El anciano, de acuerdo a la Biblia, el anciano, no el anciano, los ancianos que manejamos en la iglesia contemporánea nosotros hoy. Los ancianos que realmente manejamos nosotros en la iglesia del tiempo presente serían ayudas ministeriales, el término correcto, o prebústeros. Ese sería el término correcto. Pueden funcionar como supervisores, como un obispo también. Pero un anciano, bíblicamente hablando, era un ministro. Principalmente que tenía una función pastoral. Ese era un anciano. O podría ser un ministro apostólico, hermano, dependiendo. Tenía que ser un ministro primario. Ahora, ¿quién está estableciendo ministros aquí? Tito. ¿Por orden de quién? De Pablo. Entonces Pablo estableció como apóstol en Creta a Tito para que estableciera en cada ciudad, diga conmigo, pastores. ¿Cómo se llama eso? Trabajo apostólico, hermano, porque ese es trabajo apostólico. Muy bien. Juan dijo, anciano yo entre vosotros. Pedro dijo, a los ancianos como yo digo. Entonces vaya a ver primera de Pedro capítulo 6 y vaya a ver el libro de primera de Juan también, y usted va a encontrar que cuando se refería al anciano se refería a un ministro primario. Número 2, los apóstoles son enviados a establecer fundamentos, y note algo muy importante sobre el fundamento. Vamos a decir qué es fundamento. Fundamento dijimos que era principio o origen en que se asienta una cosa, ¿correcto? Y fue la labor de los apóstoles. Entonces establecieron fundamento. Número 3, los apóstoles son enviados a establecer
diseño asignado apostólico a cada quien. Primera de Corintios capítulo 3 verso 10, vaya conmigo rapidísimo. Qué bueno que está leyendo Biblia conmigo, porque si no la leyó en casa, hoy aquí sí la está leyendo, ¿verdad? ¿Lo tiene? Primera de Corintios 3:10. Dígame fuerte también cuando lo tenga. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto. ¿Quién era Pablo? Sabio arquitecto, puse el fundamento, otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Esa es la versión de las Américas. Voy a leer la versión Reina Valera 1960, que es muy interesante lo que dice ahí. Y dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, diga conmigo perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo se edifica. Ahora, ¿qué es un perito, hermano? Principalmente cuando se habla de construcción, porque hay peritos legales, peritos judiciales, o sea, dependiendo, ¿no? Pero vayamos a ver un perito en cuanto a la construcción, porque Pablo está hablando de ser un perito arquitecto que va a edificar. Entonces está hablando de la construcción, ¿correcto? ¿Está conmigo o no? Muy bien, entonces dice, un perito significa, un perito arquitecto, perdón, significa un técnico experto en la construcción y su ámbito legal, siendo capaces de identificar, óigame bien la función de un perito arquitecto, una persona que tiene capacidad de identificar, analizar, evaluar, cuantificar problemas constructivos y daños relacionados con inmuebles. Entonces Pablo está diciendo, yo como perito arquitecto, el Señor me designó en la línea de arquitectura para identificar. Entonces hay apóstoles que funcionan en la identificación. ¿Me explico? Están identificando, hermano. Hay apóstoles territoriales, por eso hay que entender esa parte. Apóstoles territoriales, apóstoles, hermano, nacionales, apóstoles estatales, apóstoles internacionales, dependiendo, hermano, dependiendo la comisión. Yo podría decir que los apóstoles del Cordero eran apóstoles territoriales, pero también podría decir que eran nacionales. Pero en el caso de Pablo, internacional, y de Bernabé. ¿Me explico? Entonces hay apóstoles, hermano, que analizan. Ahí está como, me imagino que están hablando de logística, ¿no? Que a ver cómo, cuánto lo necesitamos. Ojalá fuéramos un equipo, hermano, que entendiéramos todos que servimos a un Dios vivo y que no estamos viendo a ver quién compite con quién, sino a ver cómo edificamos la obra del Señor en una ciudad, principalmente. Hay apóstoles que evalúan, tienen una visión para evaluar. Por eso les digo, necesitamos que el Señor restaure en la iglesia el ministerio apostólico del Espíritu, porque el del Cordero hicieron su chamba en Israel y se les dio como galardón a ellos que sus nombres estén en los muros de la santa ciudad. Pero los apóstoles del Espíritu se les comisionó tareas de arquitectura y diseño, en los que involucra identificar, analizar, evaluar y cuantificar problemas constructivos y daños relacionados con nivel. Entonces son personas, hermano, que tienen ciertas capacidades e unciones importantes que la iglesia necesita para volver a ser reestructurada. Y cuando la iglesia quita de su mente el creer en los ministerios, está quitándole al cuerpo de Cristo un miembro que va a venir a cubrir lo que va a venir a edificar. ¿Está conmigo o no? Entonces yo lo que le quiero enseñar a usted es que reconozcamos, de acuerdo a la Biblia, amados hermanos, los ministerios, principalmente los de edificación, como son los apóstoles, principalmente en cuanto a los profetas. Pues los profetas, hermanos, son vitales. Una iglesia sin los ojos y sin los oídos que tiene el profeta es una iglesia que carece. Hay un pasaje que dice en el Antiguo Testamento: mi pueblo perece por causa de conocimiento, ¿verdad? Pero fíjense que el original no dice así. El original dice: mi pueblo carece por falta de
de visión. Y la visión, desde luego que la trae el ministerio profético. Por eso a mí me encanta cuando vienen profetas que se dedican al ministerio profético, hermano. Y que vienen y sacuden un ministerio y la iglesia se identifica y luego de repente empiezan a surgir las funciones. No las pare. Si Dios le ha dado algo, no lo oculte. Reconózcalo para que edifique a la iglesia. Reconózcalo. Pero cuando vengan apóstoles, hermano, no diga, ese no es apóstol. Ese no. ¿Por qué no es apóstol? Porque no está llenando la expectativa que usted tenía. ¿Qué tal si es un hermano, un apóstol con un ministerio de análisis o de evaluación? Como me decía un apóstol el otro día a mí, me decía, Tito, ¿qué piensas tú sobre de esto? Me hablaba de una visión que él está desarrollando. Yo le digo, pues, mira, varón, le digo, pues, yo respeto todas las visiones de todos los ministerios. Le dije, no estoy en contra, media vez incrementen la gracia y el amor a Dios. Pues a mí me está funcionando, me dijo. ¿Y sabe qué me dijo? Yo he analizado, así me dijo. Y me dijo también, he evaluado otras visiones. Ahora, cuando yo veo esto, hermano, de la línea de ministerio que tenía Pablo, yo entiendo que son ministerios que no van a venir, hermano, como vendrán otros. Ahora, yo no voy a decir con esto que Dios no va a respaldar a un ministerio. Usted quiere que oremos por un enfermo, oramos por un enfermo. Quiere que los apóstoles que vengan acá oren por los enfermos, yo los motivo que oren por los enfermos. Y Dios va a sanar enfermos. Porque tiene que haber señales. Tiene que haber señales, tiene que haber, hermano, señales. Desde luego que sí. Pero no significa que todo se va a basar en señales. Porque entonces usted diga, ¿de dónde estaban los apóstoles del Cordero, hermano? Como apóstoles. ¿En dónde está su ministerio? Mire, el ministerio más grande del apóstol Andrés, que era el hermano de Pedro, ¿sabe cuál fue? ¿Sabe cuál fue el ministerio más grande? Del que se habla en toda la historia de la Biblia y del ministerio que se habla, o del fruto de su ministerio que se habla en toda la historia de la Biblia, que todos los ministros hablamos del ministerio apostólico de Andrés. ¿Sabe cuál fue? ¿Sabe cuál fue? Haber ganado a su hermano. Ese fue el ministerio. Y Dios le dijo, por haber ganado a tu hermano, que era mal hablado, un mercader, un marinero, un bárbaro, sanguinario, iracundo, asesino casi, voy a escribir tu nombre en uno de los fundamentos del muro de la Santa Ciudad. Andrés no ganó multitudes, pero ganó a uno que sí ganó multitudes. ¿Me entiende? Tampoco sanó con su sombra a nadie, es más, ni siquiera una sanidad hizo. Que yo sepa, no. Creo que Judas sanó más enfermos que Andrés, hermano. Sin embargo, Dios lo honró con el reconocimiento apostólico. ¿Quiénes somos nosotros para quitarle el reconocimiento a los apóstoles y a los profetas, hermano? ¿Dicen amén? Entonces, la iglesia tiene que ser reestructurada urgentemente en el reconocimiento de los ministerios para ser ministrada y ser bendecida y edificada, para llevarla de nuevo, por lo menos, óyeme bien, para llevarla de nuevo por lo menos al nivel de cómo comenzó. 30 años de historia que habla el libro de los Hechos, 28 capítulos, hermano, de unción y manifestación, que hablan ahí, resumiendo el ministerio apostólico de la iglesia del principio, que no se ha hablado en la historia jamás, hasta en este siglo XXI. Que han surgido apóstoles con señales y prodigios, ganando multitudes otra vez, y todo el mundo está por la red y en las iglesias amargados porque Dios no los ha bendecido así, señalando que esos son del diablo, que por el diablo. Cuánta ignorancia hay que quitar del cerebro de la mentalidad nuestra y honrar el ministerio apostólico que el Señor está reestructurando en su iglesia para edificación de los santos. ¿Dicen amén? Y los profetas. Póngase de pie. Por eso no deje de creer en los ministerios, ni en los apóstoles, ni en los profetas, hermano. Si a usted le dicen, no hay más apóstoles,
después de Cristo, bueno, usted ya tiene bases por lo menos para que le dé seguimiento a lo que hemos hablado ahí. Y podamos nosotros terminar, hermano, nuestra carrera como dice Hebreos 3:5. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza en la gloria de nuestra esperanza. Somos la casa de Dios. Edificaos, hermano, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, del cual Cristo fue fiel para que se edificara esta casa. ¿Por qué le quitamos a la casa el beneficio de los edificadores, hermano? Quitemos tantos, iba a decir paradigmas, es la palabra correcta, pero quiero explicarlo. Quitemos esas barreras mentales religiosas que nos dividen, hermano, y dejemos que nos toquen. Y crea en los ministerios, porque si no cree, no puede ser bendecido, porque tiene sembrada una enseñanza de hombres que combaten todas las enseñanzas que están en la Biblia bien marcadas. Yo le he dado pruebas que están en la Biblia. Siga simplemente las pisadas del Señor y seamos reestructurados como iglesia, y seamos otra vez, como dijo el apóstol Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces Dios va a morar en personas que no le quiten. Se va a mover en personas que no le quiten. No significa que Dios no te ame, hermano, pero Dios te ha entregado los ministerios para tu edificación. No los menosprecies. Cree en los ministerios para que seas bendecido. Cierre sus ojos y levante sus manos al cielo si puede. Yo sé que esta no es una enseñanza evangelística, pero voy a pedirle a Eddie que ore por el muchacho que está a la par de él. Y sabemos que Dios va a obrar poco a poco y paso a paso, porque es necesario que la iglesia sea estructurada y que la iglesia, hermano, pueda ser ministrada por los 5 ministerios que Dios estableció, entre ellos el ministerio apostólico y el profético. Queremos que se mueva. ¿Por qué no le dice al Señor: Señor, levanta apóstoles, levantan profetas que nos hablen, que nos den la palabra de parte tuya, que nos vuelvan al principio, que nos vuelvan otra vez al carril, al camino de la iglesia del principio, en donde esa iglesia reconocía los ministerios para ser edificada y bendecida, y por eso había un desatamiento del Espíritu con unciones y milagros, y el Señor hablaba y se manifestaba, porque la iglesia respetaba a los ungidos. El mundo respetaba y reconocía a los ungidos. No los cuestionaban, los respetaban y los amaban, porque sabían que eran hombres de Dios, designados para la predicación de la palabra y para orar por los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, levanta apóstoles y profetas en este tiempo. Levanta, Señor, dones proféticos, ministerios que vengan a edificar a tu iglesia, y que podamos ser edificados, Señor, más y más, en el nombre de Jesús. Y bendice, Señor, a tu pueblo en el nombre de Jesús. Levántalos, hombres que vengan con la unción para sanar, para traer luz a tu pueblo, para traer revelación a tu pueblo, Señor. Levanta en el nombre de Jesús en este momento, Señor, para que tu casa sea edificada y que sea diseñada conforme a como tú la has propuesto que se edifique, Señor, y no que levantemos otras edificaciones. Levanta, Señor, ministerios con visión y revelación, que vengan con una palabra de parte tuya, Señor, bendiciendo a tu pueblo, y pon en el corazón de tu pueblo, Señor,
el reconocer a tus siervos y siervas que vienen a edificar a este ministerio. En el nombre de Jesús, bendice a este pueblo. Sana a los enfermos, Señor, si es necesario. Rompe con toda cadena del diablo, Señor, que esté estorbando. En el nombre de Jesús, destruye todo bloqueo mental, Señor, que esté impidiendo que tu palabra, Señor, llegue al corazón de tu pueblo y sea edificado. Todo oído sea circuncidado, Señor, para que tu palabra pueda penetrar y que cada corazón pueda recibir ese cortamiento, para que pueda recibir tu palabra y ser edificado como casa espiritual y ser bendecido para la gloria de tu santo nombre. Derribamos en esta hora todo bloqueo mental, Señor, que está estorbando la mente. Yo fuera en el nombre de Cristo. Ahora mismo te pido, Espíritu de Dios, toca las mentes. Toca las mentes, Señor. Tócalas ahora mismo. En el nombre de Jesús, derriba todo argumento y permite que esta palabra se establezca como un fundamento bíblico y espiritual para la edificación de tu iglesia, Señor. Que podamos ser reedificados en base a los ministerios apostólicos y proféticos de este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. Somos el templo del Espíritu de Dios. Dígaselo otra vez. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. Somos el templo del Espíritu de Dios. Llenos de poder, llenos de gloria y alabanza. Llenos de poder, llenos de gloria y alabanza. Llenos de poder, llenos de gloria y alabanza. Somos el templo del Espíritu de Dios. Llenos de poder, llenos de gloria y alabanza. Se atreve a levantar sus manos al cielo y decirle: Señor, yo quiero ese poder. Yo quiero ese poder. Reedifica tu iglesia. Gloria y alabanza. Somos el templo del Espíritu de Dios. Llenos de poder, llenos de gloria y alabanza. Llenos de poder, llenos de gloria y alabanza. Llenos de poder, llenos de gloria y alabanza. Somos el templo del Espíritu de Dios. Amén. Démosle palmas al Señor. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, hermano. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. Somos el templo del Espíritu de Dios. No sabéis que somos templo. Vamos, usen sus palmas y los panderos. No sabéis que somos templo. Somos el templo del Espíritu de Dios. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. Amén. Somos el templo del Espíritu de Dios. Llenos de poder, llenos de gloria y alabanza. Llenos de poder, llenos de gloria y alabanza. Llenos de poder, llenos de gloria y alabanza.
Somos el templo del Espíritu de Dios, lleno de poder, lleno de gloria y alabanza, lleno de poder, lleno de gloria y alabanza, lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Somos el templo del Espíritu de Dios. No sabéis que somos templo. ¿Cuántos son templos del Espíritu de Dios, hermano? La Biblia dice que somos edificados para hacer una casa espiritual, para que Dios habite ahí y para que ofrendamos sacrificios espirituales a Dios. Aleluya. No sabéis que somos templo. Somos el templo del Espíritu de Dios, lleno de poder, lleno de gloria y alabanza, lleno de poder, lleno de gloria y alabanza, lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Somos el templo del Espíritu de Dios, lleno de poder, lleno de gloria y alabanza, lleno de poder, lleno de gloria y alabanza, lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Somos el templo del Espíritu de Dios. Yeah, amén. Aleluya. Vamos a dejar a nuestro hermano salmista que le siga. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. Somos el templo del Espíritu de Dios, lleno de poder, lleno de gloria y alabanza, lleno de poder, lleno de gloria y alabanza, lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Somos el templo del Espíritu de Dios, lleno de poder, lleno de gloria y alabanza, lleno de poder, lleno de gloria y alabanza, lleno de poder, lleno de gloria y alabanza. Somos el templo del Espíritu de Dios. Amén. Sí, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede levantar su mano el cielo, hermano, y decirle: Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Que tu palabra, Señor, se enraigue, Señor, en nuestra vida, Señor, y poder permanecer en tu palabra establecida. Mi Dios, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta hora. Y el pueblo del Señor dice amén, amén y amén. Bendiga a su hermano, mi amado. No sé si los hermanos tengan alimentos hoy. Sí hay alimentos.